Muchas gracias, Sabrina. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar acá reunidos. Es un gusto para mí dar inicio a las tan queridas y tradicionales jornadas de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Este año nos hemos reunido a trabajar el tema El amor, los duelos y el inconsciente, así es que hemos decidido llamarlas Amor y Duelos, su relación con el inconsciente. Para arrancar, un poquito de literatura. Cada rincón de la obra literaria de Marguerite Duras está teñido de amor. La recordada escena del baile en su novela El arrebato de Lolfestein muestra que la protagonista se desvanece al ver a su prometido bailar con su amiga. Lol se restituye y sentada en el campo de centeno, mira por la ventana de hotel cómo los amantes se funden cuando la noche tiene su pliegue de amor a donde van a morir las palabras. Lacan, admirado y capturado por la escritura de la Duras, se pregunta, ¿qué revela esta escena en lo tocante al amor? Bueno, con estas pequeñas líneas damos apertura a las jornadas. Nuestro primer panel se titula Las dimensiones del objeto en el duelo. Invitamos a hablar a Adriana Baguab, su trabajo, Jane Joyce y el misterio de la feminidad. Adriana. Adriana, te envié una invitación para abrirte el micrófono. Por favor, acéptala. A ver. Adri, ¿estás por ahí? Bueno, esperamos unos minutitos. Andrea, si te parece, Sí, podemos empezar por la próxima exposición porque tuvo un bueno, inconveniente Adriana con la conexión. bueno, perfecto. Entonces, invitamos ahora a Estela Durán. Su trabajo se titula Ménage à trois, las tres escenas. ¿Ahora sí? ¿Se Sí, se escucha? escucha. Sí, Ah, sí. bueno, está Yo bien. ya me silencio. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes. Gracias a la comisión directiva por la organización de las jornadas, a Andrea por invitarme, y bueno, y a todos un brindis por celebrar las jornadas aún en este momento. Bueno. Ménage à trois, las tres escenas. Que la práctica de la letra converja con el uso del inconsciente es lo único de lo que quiero rendirle homenaje. Lo dice Jean Lacan en Intervenciones y Textos, en el homenaje a Marguerite Duras.
Empezaré por la frase del epígrafe que me hace cuestión. ¿A quién desea rendirle homenaje y por qué? Se trata del homenaje a Marguerite Duras del rapto de Lol Stein. Leemos que el maestro francés se deja atrapar por el enigma del rapto. ¿Es raptada la protagonista o nos rapta? Ese arrebato podría leerse en genitivo objetivo o subjetivo. El traductor del texto aclara en una nota que Lacan juega con la homofonía entre jeu de l'amour, juego de la morra, y jeu de l'amour, juego del amor, que en realidad hace alusión al título del seminario 24 Lensú. En lo que se refiere a lo no sabido que sabe de una equivocación, se ampara en el juego de la morra que implica la dimensión del azar. Les leo las notas al pie porque evidentemente si no, no las tienen. Leemos lo que escribe entonces Lacan en Intervenciones y Textos 2. Este arte sugiere que la raptora es Marguerite Duras y nosotros los raptados. Por lo que se ve, hay que anudar de otra manera la cifra. Para asirla hay que contar C, lo pone como el C en cursiva, de a 3. Entonces, por lo que se ve, hay que anudar de otra manera la cifra. Para asirla hay que contarse de a 3. De modo que se trata de un nudo de 3, que no es Borromeo, aunque destaco que la cifra 3 insiste. 3 personajes, 3 escenas, 3 triángulos. Subrayo la afirmación lacaniana. La escena, y la novela entera es su rememoración, es propiamente el rapto de dos en una danza que los suelda y ante los ojos de Lol, tercera, junto con todos los del baile, padece en él el rapto de su novio por aquella que solo tuvo súbita que aparecer. Hermosa descripción. Nos da a leer que Lol no puede más que desvanecerse ante esa escena donde su novio es cautivado por una femme fatal. Bonita con aureola de dulzura, aunque de indiferencia, como de hojalata, nunca se la vio sufrir ni sentirse apurada, menos aún derramar lágrima alguna. Así, Tatiana describe a su amiga Lol, con quien se reencontró, aunque ya habían sido compañeras en la escuela donde bailaban juntas los jueves. A sus 19 años, Lol B. Stein, como se presentaba a sí misma, estaba prometida a un joven mayor, Michael Richardson. Me parece importante destacar que se nombra en tercera persona. Su amiga se preguntaba, ¿quién habrá podido encontrar Lol capaz de retener su atención? ¿Quién habría conquistado su corazón inacabado? Desde aquella relación adolescente se percataba que a Lol le faltaba algo. Ya estaba extrañamente incompleta, dice. Relata detalladamente el baile del casino de T-Beach, donde Lol perdió la razón, aunque no cree que ese fuera el motivo de su enfermedad. Tatiana expresa acerca de su amiga. No estaba del todo ahí, desde siempre. ¿Qué nos da leer ese no estar ahí? Winnicott lo decía así. No escucho a nadie que hable. El sujeto no está, no puede emerger. El sujeto de la estructura RSI precisa de los 3 anudados borromeanamente. En el calce de los registros, Lacan escribe el objeto petit a que no es natural. Les voy a mostrar este esquema. No sé si lo ven.
y se los leo. Es el esquema del quiasma. Dice, en este esquema, que se llama quiasma, vemos que entre el sujeto dividido y el otro barrado se produce el objeto. No sé si se ve bien, sujeto dividido, otro barrado, y en la intersección el objeto. Los invito a detenernos en la escena de ese baile donde LOL queda despojada de su amante como de su vestido. Desnuda, digo. Es el objeto A, desanudado, llevado al extremo, mostrando al sujeto arrasado. A diferencia del objeto causa de deseo que funciona cuando está anudado. El objeto A, como mirada, implica que el sujeto dividido atrapa miradas. El hacerse mirar surge como un movimiento del sujeto, y el ser mirado es ofrecerse a la mirada. LOL carece del objeto, y no dispone de un cuerpo para alojar su vestimenta. No siente, lo que denota su falla imaginaria. Retomemos el enigma que el título nos plantea, el rapto de LOL. ¿Ella tiene un rapto? ¿Qué la rapta? ¿Es raptada? Genitivo objetivo. ¿O nos rapta? Genitivo subjetivo. Podríamos decir que se dan ambas cuestiones y que Marguerite Duras relata una composición literaria en la que se despliegan varios triángulos. Antes de delimitarlos e ir a las 3 escenas de las que Lacan habla, quisiera destacar el papel del narrador, Jacques Houle, totalmente implicado en la escena con su cuerpo, su ser, su espíritu. Pasa de su lugar a quedar encadenado a LOL. ¿Otro atrapado? Señalo aquí una diferencia. Si bien LOL tiene un rapto, a diferencia del narrador, ella no se angustia. Él representa al sujeto dividido, y ella ni un rasgo que la represente en la casa que habita. Más bien da a ver su carencia subjetiva. El narrador está entre dos muertes, subrayo la afirmación lacaniana, pues el límite donde la mirada se vuelve belleza, lo he descrito, es el umbral del entre dos muertes, lugar que he definido y que no es simplemente lo que creen quienes están lejos de él, el lugar de la desdicha. Así menciona Lacan a este narrador. Lacan, entonces, toma el concepto de segunda muerte, aclaro, de Sade, que manifiesta el deseo de borrar cualquier marca subjetiva a posteriori de su muerte. En cambio, el maestro francés subraya esa equivocación de Sade y por eso plantea la segunda muerte como antecesora de la primera. Afirma que esta segunda muerte es la subjetivación de la muerte, lo que nos permite anticipar nuestra propia desaparición. Si para constituirnos como sujetos del deseo tenemos que dejar de ser objeto del otro, pasar el umbral de dejar de ser implica la castración del otro, duelo mediante. Entonces sería factible que la subjetivación de nuestra muerte nos cause a elegir el modo de vivir. Nuestra tarea como analistas es diferenciar el trazo que representa al sujeto de la repetición de lo mismo. Distingamos entre repetición de lo mismo compulsiva y la repetición con diferencia a la que Isidoro Beck llama insistencia significante. Es Lacan quien empieza por distinguir entre instinto de muerte y experiencia significativa. La compulsión de repetición, Wiederholungswahn, tiene valor propiciatorio porque introduce la diferencia cuando está bien enlazada. Es la muerte, en tanto castración, en lo simbólico. En efecto, la muerte simbólica, castración, articulada al deseo, es propiciatoria, pues acota el goce para no ceder en el deseo. Retomemos la lectura de la novela analizando los ternarios. El primero, Richardson, Anne-Marie Straet, LOL. LOL, quien ha sido sustituida por Anne-Marie,
A medida que el cuerpo de esa mujer aparece ante ese hombre, el de LOL se desvanece, desaparece. Primera escena donde la protagonista queda siderada. Es despojada de su mente como de su vestido. Rescatada por su madre, LOL no siente. Aparece desgarrada, sin voz para pedir ayuda. Al no disponer de una estructura fantasmática con la que responder al trauma, la irrupción de lo real arrasa la cubierta imaginaria, denotando la falla en su registro imaginario. ¿Qué queda de esa imagen de sí mismo con que el otro nos reviste y nos viste cuando nos despojan y solo queda vacuidad? Vaya paradoja. LOL, pintada como no mirada, y por una noche fue centro de miradas. El segundo ternario lo constituyen Jacques Holt, el narrador, Tatiana Karl y LOL Stein. El narrador y la amiga son amantes. A diferencia de la primera escena, LOL arma esta segunda, la demanda y la cuida. Se nos plantea una cuestión. ¿Por qué este ternario a LOL la realiza y mientras mira queda estabilizada? La protagonista, desde el campo del centeno, mira por la ventana. Los amantes se prestan al juego. Jack Holt, fascinado y obedeciendo al deseo de LOL, le ofrece la escena, acomoda a Tatiana para que su amiga la vea mejor. Lo que allí sucede la rearma. Es por eso que la protagonista pide esta escena y la cuida porque a ella la estabiliza. Desnuda, desnuda bajo sus cabellos negros. Son las palabras de LOL que dan a leer el lugar de la mirada, objeto A, del que ella carece y que encuentra en Tatiana quedando ahí fijada. Esta es la clave del relato. Le es necesario constituir el objeto A de su fantasma en el cuerpo del otro. Por eso construye esa segunda escena, organiza este ser de A3. La tercera escena, LOL, Stein, Marguerite Duras y Lacan como lector. Podría decirse que se trata de una relación intrínseca entre la autora y su novela donde quedamos atrapados. ¿Por qué la leemos? Coincidiendo con Freud y con Lacan, el artista nos antecede y expresa lo que se refiere a nuestra función, analizar y reflexionar para dar testimonio de nuestra praxis. Marguerite describe maravillosamente ese está, pero no está de LOL, que da a leer su estructura y es capaz de hacer de eso una novela. Siento admiración por la frase con que la autora la concluye. La tarde caía cuando llegué al hotel de Boas. LOL se nos había adelantado. Dormía en el campo de Centeno, cansada, cansada por nuestro viaje. La protagonista se calmó, salió de la crisis, por fin duerme, gracias a la ventana que Jacques le ofrece y a Tatiana que se presta a armar esa escena, es que LOL tiene un lugar. Como analistas nos servimos de la novela ya que leemos a la letra y nos atenemos a la lógica del relato. Así retomamos la frase del epígrafe de la que me hago eco, que la práctica de la letra converja con el uso del inconsciente es lo único de lo que quiero rendirle homenaje. Gracias. Bueno, muchas gracias, Estela. De nada. Bueno, Adriana, ¿estás? Adri. Recién. Ahí está, ahí Bueno, estamos. ¿Me recordamos, escuchás? sí, te escucho. Sí. Recordamos Bueno. el título. Bueno, qué suerte que pudiste entrar. Recordamos el título de tu trabajo, James Joyce y el misterio de la feminidad. Sí, gracias. Sí, hubo un problema en la zona con internet, así que tuve que conectarme desde el celular. Bueno, buenas tardes, un gusto de participar en estas jornadas. Y bueno, voy a leer entonces este trabajo,
que tiene alguna consonancia con lo con el trabajo de Estela, en relación a la femineidad y bueno, y los duelos. No dejaremos de comentar a James Joyce, entre otras cosas, ¿no? Porque en su limbo, Extramuros de la neurosis, exploró y escribió sobre el enigma de la femineidad. Como lo hace en el cuento de James Joyce, de sus años de juventud, Los muertos, donde nos dice mucho de esto último. Recuerdo que lo había leído en mi adolescencia y en ese momento no supe por qué me había emocionado tanto. Y estas jornadas me brindan la ocasión para volver a él y quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones que me suscitó. Ya que en Los muertos, uno de los cuentos de Dublinenses, habla de los duelos, de la femineidad y de la relación sexual que a veces hay y otras no la hay. Bueno, empieza con algo habitual, una familia que se reúne en la cena que todos los años organizaban dos señoritas mayores, tías de Gabriel Conray, el protagonista del cuento, que asiste al festejo de Navidad con su esposa, Greta. Ellos, que llevan varios años de matrimonio, llegan desde un pueblo vecino, y en la celebración de la Navidad se sucede, como de costumbre, la cena en la que no podía faltar trinchar un pavo, el baile, el canto, los discursos y sus pertinentes aplausos, el beber y el reír. De un modo magistral, Joyce recrea el clima entre frívolo y jocoso de la festividad, en el que Gabriel se muestra como un hombre culto, siempre listo para lo que se le pide, desde pronunciar el discurso hasta trinchar el pavo. De buenos modales y sanas costumbres, es atento del cuidado de sus hijos y también de satisfacer a su amada Greta. Tal es así que comenta al pasar que esta vez no volverán de inmediato a su casa luego de la cena, ya que la vez pasada, por el frío y el viento que corría en el carruaje, Greta había contraído una neumonía. Una buena excusa por la que reservó una habitación en un hotel donde la pareja pasaría la noche. Los niños habían quedado en el hogar al cuidado de la niñera, y evidentemente era la oportunidad de un encuentro diferente al de la rutina hogareña, cotidiana, propicio para satisfacer los ardientes deseos que la fiesta y la bebida habían despertado en Gabriel. Una nueva luna de miel esperaba. Joyce va preparando el clima para esa escena a donde nos va conduciendo y que comienza así. Están retirándose todos del banquete, descendiendo hacia la puerta de entrada, pero Greta se detiene en el primer descanso de la escalera y con la mirada distante queda embelesada, escuchando una canción que empieza a sonar en el piso superior. Desde el vestíbulo de entrada, su marido eleva la vista y la observa, y encuentra en esa pose un misterio que enardece su deseo. Dice que si fuera pintor, retrataría ese instante en un cuadro y lo llamaría Lejana Melodía, y lo incita a apresurar la llegada al hotel que había reservado para hacer el amor con ella. Al entrar al cuarto, el conserje le ofrece una vela, ya que se disculpa porque se había cortado la luz, pero Gabriel la rechaza, ya que prefiere quedarse con las luces fantasmales de los faroles de la calle, que se filtraban por la ventana. Cada escena joyciana es un cuadro. Él ardorosamente deseante, ella en cambio continúa distante y ensimismada, como capturada en otro lugar. Él la inquiere, le pregunta, y allí ella cuenta. La canción que había escuchado en la escalera le recordó un amor de su juventud, que también le cantaba esa canción para ella, el joven Michel Furey, con quien en su adolescencia daba largos paseos por el campo, y que gravemente enfermo, un día antes de la partida obligada de Greta hacia Dublín, fue a despedirse de ella a pesar de que la nieve,
copiosamente caía en una noche de frío aterrador. Ella, que lo vio ahí, ¿no?, bajo la nieve, le rogó que se marchara. Lo vio tiritando de frío. Su salud iba a empeorar, pero a él no le importaba nada. Solo quería verla unos minutos más. Efectivamente, a los pocos días, cuando ella llegó a Dublín, se enteró que el joven había muerto. Como ella le dice a Gabriel, él, llorando, él murió por mí, le dice esa frase. Gabriel, que minutos antes la deseaba tanto, ahora la encontraba ausente y ahogada en sollozos. Tomó la mano de ella hasta que se quedó dormida, y él se sumergió en amargas reflexiones. Ella había tenido ese romántico momento en su vida. Un hombre había muerto por ella y sintió que su papel de marido había sido casi insignificante en su vida, en la vida de ella. Era mejor irse al otro mundo en plena gloria de una pasión que desvanecerse y marchitarse con los años. Los deseos que tenía Gabriel para esa noche no se concretaron, y en su lugar su alma se había aproximado a esa región donde moran las huestes de los muertos. Se sentía consciente de su voluble y vacilante existencia. Encontré un hermoso texto. Perdón. A ver, vamos a bajar esto. Las cosas del celular. Perdón, vuelvo a leer esto. Encontré un hermoso texto de un querido analista de la escuela, Osvaldo Couso, y a modo de homenaje por su reciente fallecimiento, lo cito. El texto se llama Lo que los muertos de James Joyce nos enseña. Dice Osvaldo, quizás no hay mujer que no llore intermitentemente la pérdida de un hombre, inolvidable, de alguien real o imaginario, capaz de darlo todo por ella, hasta de morir por amor. Quizás no hay mujer que no encuentre cada día ese desgarro, aunque también se ocupe de dejar creer a los demás hombres que tal vez su herida puede ser reparada. Decía al principio que este cuento de Joyce da para abordarlo desde sus distintos aspectos. Me interesa particularmente lo que hace al objeto y los duelos desde la posición femenina. Como lo leemos de la pluma de Freud, él se pregunta por qué ante iguales pérdidas algunos pueden elaborar un duelo y otros caer en una melancolía. Lo refiere a una disposición enfermiza, la que lejos de determinantes filogenéticos respecto de esa disposición, la definimos como disposición, es decir, un decir respecto de la falta instituyente del sujeto, o sea, la castración. Por Lacan sabemos que estamos de duelo por aquel del que podemos decir yo era su falta, la falta que hace a la condición deseante, esa que el objeto talla cuando opera lo que llamo función de objeto A, es decir, cuando oficia como causa, como objeto causa de deseo. Diferente es cuando, en lugar de función de objeto A, el A es una escoria, es un residuo, como lo llama Lacan, un resto aborrecido del otro, y el sujeto ante la pérdida queda ensombrecido por el objeto perdido, como en la melancolía. El amor es ese terreno donde se juega de un modo superlativo la relación del sujeto con la falta. También podemos decir que es en el amor donde se muestra al máximo las diferencias entre la posición femenina y la masculina respecto de la pérdida y cómo opera allí la función del duelo. Las fórmulas de la sexuación nos aportan para seguir pensando esas diferencias. Esa diferencia radica que el hombre está embargado por el falo y que las vicisitudes del amor se juegan en relación al objeto almático que reside en una mujer. Él se dirige a ella en búsqueda de ese objeto que es el sostén
de su envergadura fálica. Su amor arraiga en cierta condición fetichista de satisfacción narcisista. Desde el lado femenino, en el ser amada, se juega su ser. La pérdida de amor es lo que en el hombre la amenaza de castración. Por eso, la amenaza radical para ella se juega en el fuero amoroso. Su movimiento se dirige a la búsqueda del falo y allí se pone a prueba. Desea, haciéndose desear, y en eso se cuece su goce, goce que está desdoblado, subrayo esto. Se ve esto en el gráfico de las fórmulas de la sexuación, ¿no? El desdoblamiento del goce. En su barradura, la mujer se desdobla y se dirige hacia la falta en el otro. Es un modo de situarse en relación al falo, pero en su desdoblarse reenuncia la falta, la reinscribe. Es una apertura que la libera de anclar solo en el puerto de salvación del amor al Padre. Amarres fálicos privilegiados para acceder a la maternidad como resolución de la femineidad. Eso desde la pluma de Freud. Ese desdoblamiento en su goce le tiende velas para navegar hacia otros puertos, goces canalizados del crear y del inventar, otras escrituras, diferenciándose de Freud en Lacan, la maternidad y la femineidad no siempre van de la mano. En estos tiempos de tantas transformaciones, esas modalidades de las que hablamos, ¿no? Recién, de la modalidad de quién se dice hombre, quién se dice mujer, han cambiado, y ya ni el deseo erótico está tan ligado al amor en quien se dice mujer, ni están tan disociados el amor y el deseo para quien se dice hombre. Tal vez podemos decir, ante esas modalidades de goce, que la posición femenina dispone mejor al duelo, a la tramitación de los duelos, para que devengan una oportunidad de reencuentro con la falta que enciende el movimiento deseante. Volviendo al cuento Los Muertos, Greta, cuando escuchó esa canción que la dejó absorta y ausente en la escalera, se marchó, aunque su cuerpo estaba allí al lado de Gabriel. No lo estaba ni en presencia ni en semblante. Por un rato se marchó con el joven Michel Foury, que la retornó a un amor de otros tiempos. La nostalgia, algo tan propio del afecto femenino, la embargó de aquel que pudo darlo todo por ella. Etimológicamente, yendo al origen, nostalgia viene del griego, nostos, regreso, y algos, dolor, dolor que la hace regresar. Por eso, en relación a la tramitación de los duelos, creo que desde la posición femenina, en ocasiones, ella escuchará una música lejana que la regresará a esos otros del amor. Pero si hay función de duelo, si hay función de objeto A en la estructura, como en Greta, a diferencia de Lovestein, podemos decir quizás, podré intentar y tentar a un buen encuentro amoroso, con un partener con quien quizás canalizar sus goces y deseos de procreación y de creación. Gabriel, encandilado por su amor a Greta, se sintió un poco muerto luego de esa confesión de su mujer sobre el amor de juventud. Sin duda ella le asestó una fuerte herida narcisista a su infatuación fálica, que él supo atravesar sin denigrarla, sin rechazarla, sin golpearla ni asesinarla, ¿no? Como a veces escuchamos. Porque como sabemos, siempre el amor, sublimación, condesciende el goce al deseo. Y en la última escena del cuento, amor, deseo y goce son buenos partners. Bueno, es esto. Gracias. Muchas gracias, Adriana.
Bueno, Marcelo Eses nos va a leer su trabajo, El logos encarnado, horizontes e inconsistencias. Lo vi por ahí a Marcelo. Hola. Espera que te tienen que habilitar el audio, Marcelo, si no, no te podemos escuchar. Espera un segundito. Ahí, ya está, Ahora sí. ya tenés audio, sí. Bueno, buenas tardes. Un gusto participar en las jornadas de la escuela un año más, a pesar de estas condiciones. Bueno, les cuento el texto. Formar parte de Occidente es pertenecer inevitablemente a la inscripción y el desarrollo del logos, en tanto dimensión nuclear de nuestra cultura. Su emergencia y nacimiento en el mundo griego lo talla como el pueblo que lo dona y al que quedará referenciado en la historia de la humanidad. Heráclito dirá, no a mí, sino habiendo escuchado al Logos, he sabido decir junto a él que todo es uno, mientras que Parménides enunciará, pues lo mismo es pensar y ser. El logos tendrá una serie de resonancias refiriendo al lenguaje, palabra, como también a razón, relación, proporción. Divergentes versiones del logo desde el devenir de Heráclito y del inmutable de Parménides, pero convergentes en el brindarle la calidad de abstracto y de unidad. Desde la teología del Evangelio de Juan nos enuncia, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Reforzamiento de la dimensión del uno desde el campo de la razón a la par que desde la fe. A su vez, Descartes homologará pensar a ser, mientras que Hegel hará coincidir el pensar con lo real en su anhelo de arribar a un saber absoluto, y siendo Kant el que la candidatea con el estatus de la pureza, coronándola a la pretensión de lo universal. Cualidades del logos que quedarán absorbidas y desplegadas exponencialmente por el discurso de la ciencia, como a su vez por el naciente sujeto de la modernidad, donde el pensar lo arroja en los senderos del solipsismo, que al ser envuelto junto al capitalismo lo cristalizará en tanto un compacto individuo. Va a ser con la llegada de Freud y la fundación del psicoanálisis cuando el logos comienza a perder su absolutismo. El desembarco de las sexualidades encajará la luna de miel entre el pensamiento científico y lo real, inscribiendo el imborrable desconcierto entre el organismo y cuerpo, tallado por el lenguaje y la cultura. Lógica de la inadecuación de campos heterogéneos, elevándose a la dignidad de una pérdida radical, nombrada como das Ding, la cosa. Freud dirá en el proyecto, lo que llamamos las cosas son residuos que se han sustraído al juicio, mientras que Lacan en el Seminario 7 nos expresa, la cosa no solo no es nada, sino literalmente no está. Ella se distingue como ausente, como extranjera, estando empero en mi núcleo, lugar donde está puesto en causa todo lo que es en el lugar del ser. Das Ding pasará a constituir el encarnado testimonio de un fundante acontecimiento en cuanto a la muerte de la cosa por la palabra. Aquí el psicoanálisis se orienta hacia un sendero que se bifurca tanto de lo impredicable de la usía aristotélica y su relación a la ontología, como de la cosa en sí kantiana en los términos nociológicos, fundando así una dimensión inconsistente del logos encarnado. Desconcertante mestizaje ya en Freud, en la vivencia de satisfacción, al igual que la del dolor, para luego perdurar en la irreconciliable tensión entre pulsión e inconsciente. Palabras que afectan al cuerpo y alma del sujeto. Lacan dirá en televisión acerca del afecto, una cuestión que durante largo tiempo había quedado con cierta devaluación. ¿Es un pecado, una pizca de locura o una verdadera pincelada de lo real? Otro modo fundamental de registrar esta brecha
va a ser la introducción de la dimensión de substancia por Lacan. La substancia, lo que es en sí, consiste en aquello que no precisa otra cosa para existir. A la extensa y pensante aportada por Descartes, Lacan nombra la inadecuada substancia gozante, quien nos dice en el seminario 10, a esa orden, goza solo pudo responder oigo, mientras en la subversión del sujeto expresa, se llama goce y es aquello cuya falta haría vano el universo, ese goce cuya falta hace inconsistente al otro. El goce conformará el espacio de la compacidad, campo de lo continuo, allí donde es imposible establecer la correspondencia entre un punto y un número, sitio en el que de modo ininterrumpido podrá introducirse entre un punto y otro uno más. Tiempo de una de las versiones del objeto A desde la textura de un núcleo elaborable del goce, conformando un aglutinante compacto entre yo soy, goce, oigo, sentido. Vigencia del uno, consistente y concentracionario, en su France, allí donde las marcas sufren demora y llaman a su transcripción, y el agujero a ser sustraído de substancia, a contornearse para advenir al lugar de la causa deseante. A su vez la voz quedará en lugar de aquello que resta en el decir, cobrando la densidad de un oigo, configurando una posible esquicia entre el oír y el escuchar, allí donde impera el uno desenlazado al otro del discurso. Restos de la voz que perdurarán en la ferocidad y la voluptuosidad del imperativo categórico del superyo, como los trayectos del recorrido pulsional en su gramática verbal desde los tres tiempos de la voz. Espacio de lo vociferante también hallable, en las marcas, en tanto zumbantes ese uno, aún sin enlace, enjambre encarnado en el aturdidor vozarrós de la mudez. En su versión del sujeto, Lacan subraya, lo dicho primero decreta, legisla, aforiza, es oráculo, confiere al otro real su oscura autoridad. El campo de lo dicho va a ser juntura en las cristalizaciones de las densas compacidades. La langue, escrita en una condensada palabra, encarna el estado de lo dicho por el otro aún sin barrar. El eso habla al modo de un campo, de las sedimentaciones y petrificaciones del decir. Invito a ubicar la dimensión del dicho en tanto un condensado y conglomerado del yo soy, goce, oigo, sentido, en los términos de un suturante uno compacto, consistente y concentracionario. Movimiento restituyente de un logos unificante, total, abstracto y universalizante que quedará comandado por la voz del mando del imperativo categórico orientado hacia un empuje al goce. En el tiempo actual, la versión del uno va a estar bajo el dominio de la cruel asociación de Kant con Sade, renegatoria de la ausencia de relación sexual, empujando esta vez al logos a su taponamiento a través de las letosas ventosas corporizadas en las mercancías de la tecnociencia, universalizantes y globalizadas, destinadas a obturar cada uno de los orificios de las especies del arte. El psicoanálisis, una vez más, va a quedar convocado desde un llamado a partir de los modos de goce de las singulares épocas, en donde sería posible disponer que el lugar de la falta en ser no solo atañe a lo central de lo éxtimo como punto de calce, sino también a una perspectiva, a un poder situarse con el estatus de un conjunto abierto al entorno. El psicoanálisis es requerido en el ineludible trabajo de hacer síntoma, orientado hacia un resguardo del desencaje, resistiendo a la poderosa fuerza del empuje al uno del goce, restitutivo de la compacidad de la soberbia del logos. Un hacer síntoma a la manera de una direccionada política en intención, en el reanudamiento del decir, como en extensión dirigido a los modos de goce del malestar en la cultura, no sin, a su vez, quedar confrontado el mismo discurso del psicoanálisis, al igual que cada analista, con lo que no alcanza.
Hoy nos encontramos ante los cuantiosos excesos de estos tiempos, junto con algunas prácticas y discursos que intentan darle curso a una gama de cuestiones y encrucijadas. La devastadora crueldad del capitalismo, la crisis del patriarcado, la declinación de la función paterna, el auge de los movimientos feministas, la desconfiguración de la familia moderna, la heteronormatividad, los abusos de la tecnociencia, los atropellos del Estado colonial y el desesperado grito de llamado ante la depredación ecológica. Política del síntoma, hacerse presente en la recepción de los malestares y padecimientos de la época, soportando una posición a sostener donde ni la afiliación ni el rechazo aportarían a nuestro discurso, sino un quedar desafiado por las no respuestas clínicas y teóricas donde en muchas ocasiones nos dejan en falta. Política del síntoma en cuanto, lejos de sentirnos atacados por tales encrucijadas, somos llamados a cursar la incompletud, la inconsistencia, la incertidumbre de lo riesgoso del decir, resistiendo a la tentadora posición de sacralización de los dichos. Dimensión de lo dicho configurando un solidificado monumento totémico, siendo a su vez reforzado el tabú de lo intocable de la religión, del amor de los padres fundadores, aquellos que si bien propiciaron la transmisión, a su vez suturaron la falta de la inexistencia del fundamento mismo. Promover el continuo y sacro retorno a ellos nos lleva una y otra vez a hacerlos consistir, rechazando a su vez lo que de lo real nos interroga, nos conmueve y atraviesa, cristalizando una versión de la verdad sustentada por la figura de la falacia ad autoritatem, aquella que cobra su valor en base a la autoridad del sujeto citado. Instancia de la cita, subrayando el lugar de un enunciado sin enunciación, en contrapunto y tensión a una política del síntoma realizadora de una continua apuesta a la enunciación y al decir. Un más allá de la consistencia y del uno del logos, del ego al igual que del falo, serie de valiosas y ordenadoras inscripciones, padeciendo a su vez el testimoniar la imposibilidad de inscribir lo uno y las diferencias que intentan establecer en cada campo. Si bien la anatomía y los dichos del otro son nuestros lugares de partida, no sería propiciatoria candidatearlos como nuestros puntos de destino. Un quedar lanzados hacia horizontes abiertos al de ser, un más allá de las imposturas del ser, como de las dueñedades del tener, un estar siendo en el enigmático decir. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Alejandra Rodrigo acerca del duelo en el lugar del semblante. Espera que te habiliten el audio. A ver. Alejandra, tenés que aceptar mi Ya invitación. estoy, sí, Perfecto. ya estoy. Buenísimo. Ahí te acepté. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto nuevamente celebrar las jornadas de escuela y con queridos colegas compartiendo esta mesa y con ustedes que están hoy presentes. Bueno, acoger en la transferencia el objeto que porta el sujeto en su ser y que el analizante arroja sin saberlo al lugar del analista implicará necesariamente para éste la disponibilidad de recibirlo. ¿Pero en qué concierne esta disponibilidad? ¿A qué aludimos con ello? Sabemos que hay un lugar lógico para la topología del sujeto que se localiza en la fórmula del sujeto supuesto saber, y que el devenir de lo que se diga irá precipitando un producto en la escucha porque hay un decir. No obstante, esa topología estará afectada al situar el objeto, destinada a leerlo para que la relación indecible con el goce que el sufrimiento conlleva pueda ser derivada
acotada, erosionada y transmutada por la operación analítica, lo cual no será sin pérdida. Ahí el analista deberá aprontarse a acudir a la cita, pero resulta que en ese lugar imposible que sostiene se halla entre dos sillas, tal como Lacan con una lógica esclarecida lo ha formulado. Conminado por un lado a instituir un lugar de reserva para que la verdad se aloje y se inscriba a la interpretación, al mismo tiempo que sabe que ese no es el lugar donde el paciente lo pone. En ese entre se producirán los efectos de la transferencia sobre los que deberá intervenir. No obstante, será en el lugar del semblante de resto que sostiene su discurso que el objeto podrá devenir causa, en tanto que el analista, al hacerse ser ese objeto, hará permisible que la función del duelo tenga lugar. No hay caída del objeto que no abra la dimensión del duelo y ello ocurrirá en el semblante. Por lo tanto, será en la transferencia misma donde se jugará la función elaborativa del duelo, pero a eso habrá que llegar. Como aprendimos con la angustia que no hay duelo sin pérdida, para que ésta se inscriba como falta, será necesario que el analista esté disponible. Sobre el término disponible, libre de impedimento para prestar servicios a alguien o que pueda ser utilizado libremente. Entonces, que esté disponible determinará para el analista no estar tomado por algún impedimento para que pueda libremente, entre comillas, alojar eso que le llega, lo que es transferido. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esto no sucede y en su lugar se rechaza la disponibilidad? Basta recorrer situaciones de la práctica que nos habitan frecuentemente y que podemos ubicar como las respuestas contratransferenciales que hacen resistir la escucha. El sostén del lugar del ideal que impide despegar el A, la adherencia a saberes coagulados, el atrapamiento en la especularidad imaginaria, la dificultad en el franqueamiento de las barreras del bien y de lo bello, del más allá del horror y el pudor. Los circuitos pulsionales fantasmáticos, los prejuicios calcificantes, la ideología antepuesta, en definitiva, lo que abunde en el sofocamiento del operador del deseo de analista porque ha extraviado su función. Si el analista queda capturado en esa oquedad de la presencia del analista resultará lo ininterpretable, y aunque será necesaria la instancia de apertura del inconsciente para que el deseo se legitime, interpretar esa presencia abrirá las puertas al acting out. Propongo leer el semblante de A en tanto alojamiento de la sustancia gozante con el concepto presencia del analista, y el acto interpretativo como la operatoria que erosionando el semblante produzca su caída, desprendiendo una letra y avanzando hacia el final con los tiempos del duelo. Si el acting out es llevar el semblante a la escena y el pasaje al acto ocurre en los límites del discurso, ¿no serán estos los modos atinentes a la entrada y a la presentación del objeto con los que el analista se las tendrá que ver en la dirección que imprima a la función del duelo? Vayamos brevemente a recrear lo que Lacan tan magistralmente leyera del caso de Margaret Little en el seminario 10. Primero unas palabras sobre ella. Psicoanalista inglesa, miembro de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, su vida estuvo signada por la muerte de sus dos analistas, Elia Sharp y Donald Winnicott. Creó el concepto de unidad básica respecto de lo que ocurre entre paciente y analista, una identidad inseparable entre ambos, un delirio transferencial sobre el que opera el analista, transferencia y contratransferencia guardan la misma relación. Un tratamiento exitoso sería aquel donde el paciente viera que su analista se equivoca, se enoja y manifiesta su odio. El analista impersonal dirá, es un mito. Desde esta concepción de la transferencia, Margaret Little nos cuenta un caso que llevó muchos años, el de Frida, y que Lacan toma para ubicar la función de la falta en el duelo. La paciente, casada con un ruso y con hijos, fue derivada por robos. Oriunda de Alemania, de origen judío, tuvo una infancia asignada por la crueldad de sus padres. Su padre muere en un campo de concentración luego de haber emigrado la familia a Londres. Sus acciones impulsivas se presentaban ante cualquier situación de tensión. Los primeros 7 años de análisis, dice Little,
estuvieron caracterizados por el fracaso sistemático de sus interpretaciones, siendo que la relación con su madre permanecía igual y el duelo por su padre intocado. Digamos que el analista durante ese tiempo interpreta dando sentido, interpreta la transferencia, por lo que el campo del otro se presenta cerrado y completo. El acting out es un llamado a que ese campo se abra. Hasta que un día que la paciente recibe la noticia de la muerte de Ilse, una amiga muy querida por ella, la analista le muestra la culpa junto la culpa que sentía por la muerte de ella, junto a su ira y el miedo. Pero no obstante, nada de esto la alcanzaba. Estaba en riesgo de suicidio todo el tiempo hasta que, decidida a romper con eso, dice Margaret Little, interviene de esta manera, diciéndole qué dolorosa resultaba su pena para su familia y amigos, pero también para ella, la analista, que se sentía muy apenada. El efecto fue instantáneo y muy grande. Frida empezó a llorar de un modo nuevo. En los límites de la transferencia, el acto del analista había hecho surgir la función de la falta, que abrió entonces el campo del otro para que se produzca algo nuevo. Comienza el duelo por la muerte de su padre. Se había producido la ruptura de un semblante de saber, pudiendo alojar al sujeto, el análisis se relanza, o podríamos decir comienza, como lo podamos ver, ¿no? Luego Little recortará otras dos intervenciones. Ante la repetición de la ineficacia de las mismas, nuevamente en relación a sus impulsiones, el campo del otro se había vuelto a cerrar por el sentido que aportaba la interpretación de la transferencia. Una, cuando le comunica que se aburría con su relato y que tenía que hacer un esfuerzo para mantenerse despierta, lo que provoca en Frida silencio y rabia primero, aunque dirá luego que eso la puso contenta. Nuevo viraje en la transferencia. La analista rechaza su goce y hace surgir su deseo de analista. La segunda, a propósito de arreglos de decoración en su consultorio, cansada de los comentarios de sus pacientes y ante el que hiciera Frida al respecto, en lugar de darle una interpretación, Little le dice crudamente que le importa un bledo que piense, haciendo caer nuevamente el lugar del saber para que aparezca una verdad. La paciente se disculpa primero furiosa, pero luego lo hace sinceramente. Frida llamaba a su analista la lección 56 de un libro de texto suyo. Pero a partir de allí, el análisis, nos dirá Margaret Little, se dirige a resultados eficaces hasta comenzar a detener sus impulsiones, especialmente ante una intervención que situaba los robos cuando la madre la visitaba. Entonces, le advierte decididamente que si no se aleja de su madre, interrumpirá el análisis. Dirá Little que este no le permitió a la paciente decirle no a su madre. Inicio del tramo final del análisis. La analista ubica en la transferencia, tal como nos enseñara Lacan, ¿no? El puedes faltarme. Pero agrego, cuando ella, la analista, puede faltarle. Función de la falta, operando nuevamente en la transferencia, la localizo en ese entre de la posición analítica. El campo del otro ha sido barrado por la castración. Si el otro solicita mi pérdida como causa y no como objeto, dirá Lacan, es que apunta a la raíz de mi deseo. Apunta entonces al sujeto. Decíamos que la transferencia pone a trabajar la función elaborativa del duelo. Como en el caso que vimos, opera la función de la falta del lado del analista. Si está disponible para que se escriba allí, será posible el duelo. El trabajo alrededor de la pérdida del objeto, cuya falta pondrá en causa al deseo. Ubico la disponibilidad en poder alojar la falta en su lugar. Como nos enseñara Freud, el duelo labora sobre el objeto en un trabajo con los vínculos que han sostenido la relación con él.
En tal sentido, dirá Lacan, que se trata en realidad del objeto, pero en tanto enmascarando el A. Los vínculos por los que el deseo se haya suspendido remiten no al objeto directamente, sino al I' de A, o sea, a la imagen del objeto del narcisismo. Imagen que enmascara a la causa de deseo, y ese enmascaramiento concernirá al analista soportando la función semblante en la transferencia, operación de castración que hiende el narcisismo. Ya está. Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias a vos. Bueno, y ahora escuchamos a Flora Salem, deshacer con la palabra lo que fue hecho con la palabra. Espera que te habiliten el audio. ¿Y ya me habilitaron? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, se te escucha Bárbaro. bien. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá en estas jornadas, a pesar de las circunstancias. Y un agradecimiento muy especial a la comisión directiva, que este año, cada vez que uno decaía y su deseo de avanzar o de hacer algo con el psicoanálisis, o por lo menos me pasó a mí, caía, me fueron ofreciendo nuevas propuestas que volvieron a activar esto que en este tiempo se cae fácil, por lo menos a mí. Esto es un caso clínico al que titulé Deshacer por la palabra lo que fue hecho por la palabra. Patricia consulta porque no podía bajar de peso. Tenía alrededor de 40 kilos de sobrepeso. Sentía que así ocultaba sus formas femeninas y con este cuerpo no podría ser deseada por un hombre. Tenía 35 años, su madre aún vivía y el padre había muerto en la Guerra de Malvinas. Tenía un cargo alto, murió en combate, cuando el avión en el que viajaba fue bombardeado y cayó al mar. Nunca se encontraron restos del avión ni de los cuerpos de los tripulantes. En una de las primeras entrevistas, Patricia comentó que una de las psicólogas que la había atendido le dijo que nunca iba a poder elaborar la muerte de su padre, porque no había podido enterrarlo. Lacan menciona el valor de los ritos funerarios en el trabajo de duelo. Por mi parte, creo que los rituales tomarán valor de acuerdo a las marcas del deudo. A mi entender, lo esencial del trabajo de duelo es ubicar qué se perdió con lo que se perdió y realizar su acto. De la clínica. Patricia había cumplido 7 años unos días antes de la muerte de su padre. Se vieron por última vez cuando él vino de la base para participar de la fiesta de cumpleaños. Solo recordaba del tiempo que estuvo vivo, los juegos que compartían en las vacaciones en la playa. Al enterarse de su muerte y de la muerte de su esposo, la madre de Patricia se encerró en su cuarto y no salió por 6 meses. Así lo mencionaba Patricia. En estas circunstancias, los 3 hermanos quedaron al cuidado de la abuela materna y los tíos y primos los llevaban todos los días a pasear al cine, al shopping o a alguna exposición. La abuela decía a la familia que no debían hablar del padre para no poner triste al que los escuchara. Esta previsión impidió a Patricia ir creando un marco imaginario y simbólico que vele lo real de la muerte. Cuando la madre de Patricia salió del cuarto, la abuela les impuso, la abuela materna, ir todos los domingos a visitar a los abuelos paternos. La casa de ellos se había transformado en un santuario en honor a su hijo muerto en combate. Sus paredes estaban llenas de fotos con decoraciones y títulos del héroe de Malvinas. Pero los hijos de él no recibían las atenciones que prodigaban a los otros nietos. La falta de palabras y de ternura, sumado a este atropello a la mirada que se patentizaba en casa de los abuelos, despertaba la furia de María, la hermana mayor de Patricia. Dicha furia se manifestaba al retornar de la casa de los abuelos.
En el camino de vuelta, solía tirar el pelo de su hermana hasta sacarle mechones, le pegaba hasta hacerla sangrar, y cuando llegaban, seguían los ataques tirándole objetos. Nadie podía pararla. La agresividad esperable en el vínculo fraterno tomó ribetes excesivos en esta familia. Mi hipótesis es que la violencia era la forma que encontró María para manifestarse allí donde estaban prohibidas las palabras y los juegos, y solo se podía admirar el museo que se había armado en honor al héroe caído en combate. El blanco era Patricia, porque acataba cada uno de los mandatos familiares. No reaccionaba a los ataques de su hermana, porque como ella decía en sesión, se portaba bien y no hacía líos. El beneficio, entre comillas, de esta actitud era y es recibir las atenciones y halagos de su madre. Sigue siendo esto, lo que enfurecía más aún a su hermana y la ponía más hostil. De este modo, el drama de los celos, esperable en toda relación de hermanos, se constituyó en el duelo por la pérdida del padre. En estas circunstancias, Patricia comenzó a engordar, y a pesar de haber realizado muchos tratamientos, cada vez estaba más gorda. Además, en esta misma época, la pubertad comenzó a tener pesadillas. El análisis. En las entrevistas era amable conmigo, en general llegaba entre 20 minutos y media hora tarde a las sesiones, y solía venir sin dinero para pagar los honorarios. A mi entender, las entrevistas rememoraban los encuentros con su madre, en los que conversaban de diferentes temas, y el pago quedaba a cuenta de la madre. Pasado un año de entrevistas, su hermana, que vivía en el extranjero, volvió a radicarse en nuestro país. Con su regreso, retornaron la hostilidad y las pesadillas. En general, eran 3 pesadillas que se repetían desde la pubertad. Y el análisis ahí tomó un viraje y comenzó a discurrir fundamentalmente a través del análisis de los sueños, que sabemos es la vía regia del inconsciente, o por lo menos así lo nominó Freud. En uno de ellos se vio parada a punto de caerse de la escalera de un hermoso living. Le señala en función de sus relatos anteriores que dicha posición es la que tiene en relación a su madre, y su sueño le avisa que se puede caer de ese lugar tan especial en cualquier momento. En otro, se ve en una habitación oscura y aparece un señor que la quiere llevar. Parece referirse a su anhelo de salir de las escenas oscuras, y suponía, a la manera de una niña, que solo podría hacerlo si se la llevaban. En el tercer sueño, se ve plácida en el mar. A medida que lo cuenta recostada en el diván, comienza a sentir como si su boca se estuviese llenándose de agua salada, y sentía que se ahogaba. Casi no podía hablar, y apenas se escuchaba su sollozo. Me dice que tenía mucho frío. La tapo, y queda dormida. La dejo dormir un ratito, y al despertarse me dice que su papá estaba en el mar. Y le contesto que me parecía que se lo quería tragar, y al salir de la sesión, devuelve. Patricia, terminada al poco tiempo de esta sesión, Patricia decide hacerse un bypass gástrico. Comenzó el tratamiento preliminar a la cirugía, acompañada por una nutricionista, adelgaza 10 kilos y se opera. Al regresar a las sesiones, se le veían los pechos y la cintura, y me dice que se había sacado a la niña de 6 años que era, es decir, a la niña con padre. Lo sucedido en sesión denota que la pesadilla era tragarlo, y el trabajo en análisis le posibilitó devolverlo. Al poco tiempo interrumpió su análisis, y retomó un par de años después, porque en la clase de canto se quedaba sin voz. En relación al análisis de los sueños, el caso da cuenta de que los sueños logran una escritura cuando son soñados en transferencia. Al respecto,
releyendo el texto, me encontré que al principio yo llamaba a los sueños pesadillas y al final los nombro sueños. De ahí que digo, lo llamaba pesadillas porque así los nombra la paciente. Pero también porque eran sueños que le impedían despertar. En cambio, en la transferencia, las pesadillas se transforman en sueños que permiten despertar. A Patricia los sueños le posibilitaron ubicar lo que tanto le pesaba, la identificación con su padre muerto. Y el trabajo le posibilitó también devolverlo para luego decidir y realizar su acto. El análisis muestra cómo la pérdida en lo real no es condición para dar por perdido el objeto de amor. En este caso, el objeto está presente encarnado en su cuerpo. El trabajo de duelo posibilitó devolverlo. Y en el segundo tramo del análisis aparece como objeto perdido. En relación al entierro como condición necesaria para la elaboración del duelo, lo será en función de la significación que tenga para el sujeto. A mi entender, la condición para la cura general y el trabajo de duelo es la escucha de los significantes que representan al sujeto y que se vehiculizan por la palabra. Esta creencia en la función de la palabra en transferencia posibilita crear un analizante y a su analista. Y desde esta posición, el analista realiza intervenciones en lo real que también tienen un valor significante. Bueno, hasta acá. Bueno, muchas gracias. Bueno.